Bendiciones, el Señor les bendiga, la paz y la gracia de Dios sea con todos nosotros el día de hoy. Quien les habla, Nelly Rodríguez, para servirle desde esta hermosa nación llamada Venezuela. Amados, el día de hoy quiero darles las gracias primeramente a mis pastores y a todos esos hombres y mujeres que de una u otra manera siempre están allí pendientes, orando, intercediendo, siempre dando una palabra de ánimo, guiándonos, exhortándonos, enseñándonos cada día más. Les quiero dar gracias, bendigo sus vidas, honro sus vidas. Le doy gracias al Señor porque creo que Dios es bueno, que Dios es maravilloso, que Dios es fiel, que su fidelidad es eterna, que su fidelidad es para siempre. Les doy la bienvenida a través de esta plataforma, tu canal YouTube. No hay límites para oír su voz. Este canal tiene un único propósito y es cumplir con la gran encomienda y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles lo que yo les he enseñado. En el nombre de Jesús, amados, le doy gracias a Dios por el privilegio que me da de poder conectarme a través de esta plataforma a todas las naciones de la tierra. Y digo todas porque Dios en su multiforme sabiduría hace como Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere, sin importar pueblo, ciudad o nación. Cuando Dios quiere hablarnos, Él lo hace como Él quiere, en su multiforme sabiduría, por sus sendas. Amén. Dice el Señor en su palabra, en el libro de Jeremías, que sus pensamientos para nosotros son de bien y no de mal, y que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y después de un tiempo en silencio, en Selah, buscando siempre la voluntad del Señor, pidiéndole al Señor que sea Él a través de su Espíritu Santo, guiándonos, dirigiéndonos, hacer lo que Él quiere que hagamos en el lugar que Él quiere que hagamos. El anhelo de nuestro corazón es poder cumplir el propósito, el llamado y la encomienda a la cual hemos sido enviados, en donde el Señor nos ponga. Amén. Entendiendo siempre que su cuerpo no se limita, su cuerpo, la inmensidad de su cuerpo. Amén. Su amada iglesia en todas las naciones de la tierra, que su espíritu es uno, un solo Dios, una sola fe, un mismo sentir, una misma visión y una sola adoración. La misión y la visión, imitar a Cristo y hacer discípulos que lo imiten a Él. Amén. En esta hora, meditando en este tiempo, en la palabra, el Señor me enseñaba y me ministraba acerca de los enemigos y de los angustiadores. Hoy mi pregunta es, ¿qué te angustia? ¿Qué te angustia? ¿Qué te roba la paz? La palabra habla acerca de los enemigos y acerca de los angustiadores. La palabra nos describe entre muchos personajes bíblicos que podemos ver al rey David, un hombre, ¿verdad?, ungido por el Señor, llamado por Dios, que sufría
persecución. Y en medio de esa persecución, él se refugiaba en la presencia del Señor. Amén. Es hermoso porque podemos ver a un David que en ese tiempo pudiéramos decir que se autoministraba, que se hablaba a sí mismo, que declaraba la palabra y que se decía a sí mismo en el Salmo 103, alaba, oh alma mía, a Jehová, y no olvides todas sus misericordias. Vemos a un hombre allí que sufría persecución, opresión, angustia. Amén. Entonces, el tema de hoy lo vamos a llamar venciendo a los angustiadores, venciendo a los enemigos. Amén. Y una manera de vencer al enemigo, dice la palabra, es resistirlo. Dice, resistí al diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistirlo y él huirá. Y la manera de resistirlo es negándonos a nosotros mismos, humillándonos bajo la poderosa mano de Dios. Dice el Señor, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y cuando fuere el tiempo, Él los exaltará. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, mis amados, para dar inicio a este tiempo de adoración, a este tiempo de meditación de la palabra, les animo a que podamos cerrar nuestros ojos, primeramente para darle gracias a Dios, para poner este tiempo delante de su presencia. Amén. Señor, en esta hora te damos las gracias, te damos gloria, te damos honra. Bendecimos, Señor, tu presencia, bendecimos, Señor, tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que eres nuestro Padre, Padre bueno y fiel, papá. Te damos las gracias, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Te damos las gracias, Señor, porque dices en tu palabra que ninguna condenación hay, Señor, para los hijos de Dios. Te damos las gracias, Señor, por ese sacrificio maravilloso y poderoso, Padre, en la cruz del Calvario, ese sacrificio de amor extravagante, Señor. No hemos visto amor más extravagante que ese, ni hay mayor sacrificio, Padre, que el de haberte entregado, Señor, por amor por cada uno de nosotros, papá. Te doy las gracias, Señor, te doy las gracias porque eres bueno. Señor, en esta hora ponemos este tiempo delante de tu presencia. Precioso Espíritu Santo, te pedimos que sea tu fluir, Señor. Que sea tu fluir, que sea tu palabra, Señor, que sea tu voz. Que sea tu voz, Señor. Esa voz, Señor, que derriba, Señor, que desarraiga, que destruye, Señor, todo aquello que no ha sido plantado por ti, Señor. Esa voz, Señor, que edifica, que levanta, Señor, que sana, que liberta, papá. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora yo te pido, Padre de la gloria, que en tu bendito poder, Señor, seas tú derribando, Señor, los argumentos de la mente, toda altivez de espíritu, todo espíritu contrario, todo aquello que se levanta en las mentes, Señor, en contra de la verdad de Dios en Cristo Jesús, que sea llevado cautivo ahora a la obediencia de Cristo, que todo hombre fuerte sea atado, Señor, en esta hora, desde su cabeza hasta los pies. Colocamos grilletes, Señor, en el hocico, lo encadenamos, lo enviamos al fondo de los abismos sin venganza y sin retorno, Dios mío, y declaramos que ha llegado uno mayor, Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, Dios mío, que es echado por tierra en esta hora, Señor, todo espíritu de Grecia, todo espíritu de incredulidad, Dios mío, Padre de la gloria. Todo espíritu, Señor, de mentira, y se establece en el nombre de Jesús tu verdad, Dios mío, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. En esta hora pongo delante de tu presencia a cada hombre, a cada mujer, Señor, que te escucha, Señor, a través de esta plataforma, Dios mío, que ellos puedan ser, Señor, direccionados por ti.
Que tu voz, Señor, los alinee, Padre de la gloria, al diseño original del cielo, Señor, que así como es hecho, Señor, en los cielos, se establezca, Señor, en sus vidas, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor, trayendo sanidad, trayendo libertad, trayendo, Señor, restauración, trayendo, Señor, dirección, papá. Salvación, Dios mío, arrepentimiento de pecado, convicción de pecado, arrepentimiento genuino, Señor, y una transformación genuina y verdadera, Señor, que glorifique tu nombre, Señor, que sean, Señor, levantados como adoradores en espíritu y en verdad, y podamos manifestar, Señor, cada día, Señor, al Cristo resucitado, Dios mío. Hemos sido avivados, Señor, para manifestar tu gloria, Dios mío. En el nombre de Jesús, luz del mundo, sal de la tierra, luminares en medio de una generación corrupta y perversa, Señor, para tu gloria y para tu honra. Señor, te damos las gracias porque sabemos que apartados de ti, Señor, nada podemos hacer, Señor. Que sin ti, Señor, es imposible hacerlo, Señor, porque tú eres la vid verdadera, Dios mío, y apartados de ti es imposible, Señor, que demos fruto. Apartado de ti, Señor, es imposible, Señor, que podamos hacer nada, Señor. Gracias, Dios mío. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Amados, en el nombre de Jesús, quiero iniciar primeramente, Señor, esta impartición declarando esta palabra que está escrita en el libro de Isaías, específicamente en su capítulo 51. Desde su verso 15. Y la leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pues yo soy el Señor tu Dios, que agito el mar, haciendo que rujan las olas. Mi nombre es Señor de los ejércitos celestiales. Y he puesto mis palabras en tu boca, y te he escondido a salvo dentro de mi mano. Yo extendí el cielo como un dosel y puse los cimientos de la tierra. Yo soy el que le dice a Israel, tú eres mi pueblo. Amén. Isaías 42, desde su verso 6, dice, yo el Señor te he llamado para manifestar mi justicia. Te tomaré de la mano y te protegeré. Y te daré mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto en ellos. Y serás una luz para guiar a las naciones. Abrirás los ojos de los ciegos. Pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, declaro, Señor, que así como lo dice tu palabra, Señor, que así sea hecho. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Declaramos, Señor, que tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es fiel y verdadera, que no vuelve vacía, Señor, da luz a los ciegos, alumbrando los ojos del entendimiento, trayendo un despertar al espíritu y a la conciencia, Dios mío, rasgando en el nombre de Jesús los velos del corazón, Señor, porque dices en tu palabra que Satanás ha puesto una venda para que la luz de Cristo no resplandezca, pero damos gloria y honra al nombre de Jesucristo, porque también dice el Señor en su palabra que a eso ha venido el Hijo de Dios, a deshacer
toda obra del diablo. Declaramos en el nombre de Jesús que por el poder de la palabra que está escrita, que por el poder de la palabra revelada a tu vida y a mi vida por medio del precioso Espíritu Santo, toda venda, toda ceguera espiritual, amén, se cae, se rasga ahora en el nombre de Jesús por el poder de su palabra, y que todo aquel que se encuentra cautivo en calabozos oscuros, en el nombre de Jesús, salen ahora, son llamados ahora a la libertad, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, todo aquello que te atormenta, todo aquello que te angustia, en el nombre de Jesús, todo aquello que quizás ha sido asignado a tu vida, espíritus inmundos, para traer tormento, para traer confusión, para traer ceguera espiritual, en el nombre de Jesús, por el poder de su palabra, quedan sin efecto, pierden su poder, se debilitan ahora en el nombre de Jesucristo. Todo aquello que te angustia, amén. Dice el Señor en su palabra que los que buscan a Dios, Salmo 34, no serán perturbados, amén. En el nombre de Jesucristo, si nos refugiamos en Él, si nos refugiamos en su palabra, si nos llenamos de Él, si nos llenamos de su palabra, en el nombre de Jesús, dice el Señor en su palabra, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. ¿Cómo lo vamos a resistir? ¿Cómo lo vas a resistir? ¿Cómo lo resistimos? ¿Cómo lo resistimos? En el nombre de Jesús, el tema de hoy se llama venciendo a los enemigos, venciendo a los angustiadores. Cuando leemos la palabra, vamos a leer que en la palabra, cuando meditamos en ella, el Señor nos habla de enemigos y de angustiadores. Y el día de hoy te voy a invitar a que leamos, ¿verdad?, primeramente, ese Salmo 23. Vamos a ver lo que dice el Señor en su palabra en el Salmo 23, un salmo que muchas personas, creo que no hay ningún creyente que no haya leído el Salmo 23, ¿verdad? Quizás muchos se lo saben de memoria. Amén. Es bueno que te lo sepas de memoria, es bueno que lo declares por tu boca, pero es aún más bueno, es aún mucho mejor cuando ese salmo es revelado a tu vida y te apropias de él en el espíritu y lo declaras con el entendimiento de lo que el Señor nos está diciendo en esta palabra. Amén. Aquí en este Salmo 23, un salmo de David, donde vemos a un David, ¿verdad?, que venía de vivir o de sufrir una persecución. Pero aquí vemos que David nos está hablando en fe, en una palabra, como en un futuro infinito, ¿verdad? En un futuro presente infinito. Vemos que dice, vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así, que escuchamos a David. Y David dice así en este Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorea. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. David tenía la certeza en su espíritu, porque tú estarás. Estás y estarás conmigo. Amén. Tu vara y tu callada me infundirán aliento. ¿Cuántas veces hemos sentido que nos quedamos sin aliento?
pero sabemos en el nombre de Jesús que dice el Señor en su palabra que Él multiplica la fuerza de los que no tienen ninguna. Te tengo una buena noticia, en el Señor 0 más 0 no es 0. En el Señor 0 más 0 es multiplicación. Él multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Si te sientes sin fuerzas, estás en el mejor estado. ¿Sabes por qué? Porque el Señor ha prometido multiplicar las fuerzas del que no tiene ninguna. Solo tienes que reconocer que no tienes fuerzas, que le necesitas a Él. Y decirle, Señor, multiplica mis fuerzas. Multiplica mi fuerza, Señor, fortaléceme en tu palabra. Cíñeme, Señor. Ciñe mis lomos, Señor, con tu fuerza, con tu poder, por medio de tu precioso Espíritu Santo, papá. Ayúdame, Señor. Amén. Y sigue diciendo, aderezas mesa delante y en presencia de mis adversarios. ¿Ok? Algunas traducciones dice, en medio de mis angustiadores. Otras dice, en medio de mis adversarios. Un adversario es uno que se te opone. Un adversario es uno que quizás piensa distinto, que va en una corriente contraria, que se te oponen, ¿verdad? Y sigue diciendo, ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Venciendo a los angustiadores, venciendo al adversario, venciendo a los enemigos. Sabemos que nuestro mayor adversario es Satanás, que Jehová lo reprenda, pero te tengo una buena noticia, dice el Señor en su palabra, en Colosenses capítulo 3, que toda acta que nos condenaba fue anulada en la cruz del Calvario. Amén. Y que el Señor bajó a las profundidades del Seol, le arrebató las llaves al diablo y lo avergonzó públicamente a él y a sus demonios. Amén. Que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús. Venciendo a los angustiadores, venciendo a los enemigos, venciendo a los adversarios. ¿Qué te angustia? ¿Cuál es tu mayor preocupación el día de hoy? Porque quiero que sepas que en esta bendita palabra el Señor te ha dejado armas poderosas. Armas poderosas. Amén. Y dice el Señor en su palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad. Tu lucha no es contra carne ni sangre. Cuando nosotros podemos entender que nuestra lucha no es contra la gente, sino con lo que mora en la gente, en el nombre de Jesús. Amén. Y usas las armas correctas, las armas que el Señor te ha dejado. Pero para poder saber cuáles son esas armas solamente las vas a recibir y las vas a conocer a través de la persona de Jesucristo por medio de su precioso Espíritu Santo y de su preciosa y bendita palabra. Mira lo que dice ese Salmo 23. Dice,
de verso 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Qué hermoso que el Señor ha prometido aderezar una mesa delante de nuestros adversarios. Pero tenemos que activar algo que se llama fe, creer lo que Dios nos ha dicho, poner por obra su palabra, confesarla, vivirla, creerla, ponerla por obra. Amén. El día de ayer hablaba con un amigo, con un conocido que está en una situación, ¿verdad? Está privado de libertad y estaba viviendo muchas situaciones adversas, ¿verdad? Rodeado de muchos angustiadores. Un angustiador puede ser un retardo procesal. Un angustiador puede ser cuando se levanta una mentira, una injusticia, una calumnia, ¿verdad? Y en medio de la conversación, yo le decía a él que los hijos de Dios estamos llamados a creer lo que Dios dice. Lo que Dios dice. Una cosa es lo que dice el hombre y otra cosa es lo que ya el Señor ha determinado en los cielos para tu vida y para mi vida. Nosotros tenemos es que creer lo que el Señor ha dicho, creerlo, profetizarlo, proclamarlo y caminar en la dirección que el Señor nos está diciendo que caminemos. Amén. Y el día de ayer le decía a este hermano, mira la parábola de la viuda que iba y clamaba, insistía, pidiendo justicia a un juez injusto. Ayer el Señor nos enseña a perseverar, a creer, a declarar, a ser diligente, a hacer lo que nos toca hacer a nosotros en nuestra humanidad, hacer nosotros nuestra parte, en la parte humana y también en lo que es la parte espiritual. Amén. En nuestra humanidad, ser diligente, llevar papeles, traer papeles, buscar papeles. ¿Ok? Y en lo espiritual, orar, declarar, juzgar en el nombre de Jesús y estableciendo las promesas que el Señor ha dicho y que ha dejado establecida para nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y el Señor ha dicho en su palabra que Él unge tu cabeza con aceite y que Él adereza mesa delante de tus angustiadores. Quizás ahorita ese angustiador es la falta de provisión, pero quiero que sepas que el Señor dice en su palabra que Él es Jehová Jireh, el Dios que te amamanta, y en este mismo Salmo 23 dice que Él es nuestro pastor y que nada nos falta, que si nosotros le buscamos primeramente a Él, ¿en dónde le vas a buscar primeramente a Él? Y nunca me voy a cansar de decirlo, primeramente en la intimidad, en la oración, en la búsqueda de su voluntad, en la meditación de su palabra. Primeramente en la intimidad. Amén. Porque te voy a decir algo, hay cosas que las podemos adquirir en las escuelas, como el conocimiento. Podemos adquirir conocimiento. Pero quiero decirte que hay algo que solamente lo da el Señor y es la sabiduría. Hay una sabiduría que solamente nos da nuestro Padre Celestial cuando la buscamos como al oro y como a la plata, lo dice el Señor en el libro de Proverbios capítulo 4, que si buscares la sabiduría como buscas el oro, como buscas la plata. Amén. Que si buscamos la sabiduría, es esa dependencia de Él, es ese anhelo de buscar su voluntad por encima de todas las cosas, es el negarnos a nosotros mismos, es Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Con quién quieres, Señor, que lo hagamos?
La sabiduría, hay una sabiduría, espíritu de sabiduría que solo lo da Dios. No lo da el conocimiento, no lo da lo mucho que estudies, nos lo da el Señor a través de su precioso Espíritu Santo. Amén. Y dice el Señor en su palabra que el que esté falto de sabiduría, que se la pida a Él. Señor, danos sabiduría. Danos sabiduría, Señor, danos entendimiento. Hazme entender cuál es tu buena voluntad, Señor. Hazme ver las cosas como tú quieres que las vea. Amén. Recuérdense que estamos hablando acerca de venciendo a los enemigos y venciendo a los angustiadores. La palabra nos habla de enemigos y de angustiadores. Y vamos a recetar a establecer, es la palabra, algunos versículos, algunos libros que nos hablan acerca de los enemigos y de los angustiadores. Amén. Estábamos hablando ahorita de la sabiduría, que el que esté falto de sabiduría, que se la pida a Dios. Amén. Santiago 1:5, te animo a que lo puedas buscar, dice lo siguiente. Voy a buscar por aquí, que ya yo aquí lo tengo. Santiago 1:5 dice lo siguiente: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Él no los reprenderá por pedirla. Pidámosles al Señor sabiduría. Amén. Segunda de Corintios 4:6 dice: pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciere la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. No hay libro que tenga más sabiduría que las Santas Escrituras. ¿Ok? El libro de los Proverbios nos guía, nos muestra cómo se comporta el sabio, cómo se comporta el necio. Amén. ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cómo es su andar? Amén. El Salmo 27, ¿se acuerdan que estábamos hablando acerca del rey David? Venciendo a los angustiadores. La palabra nos habla de angustiadores, la palabra nos habla de enemigos, y también el Señor nos dice, nos da estrategia, nos da armas espirituales para vencerlos, no en la carne, sino desde una posición celestial, como hijos de Dios. Y dice el Salmo 27, desde su verso 2 al 4, dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, los angustiadores y los enemigos. Quiero decirte que en este salmo los clasifican. Los malignos, gente mala, gente que trama el mal, gente que está viendo cómo Carrizo te perjudica, cómo te mete el pie, cómo te hace caer. Gente que lo que está es pendiente de todo lo malo, de hacer el mal, de hacer maldad. Dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, los malos, gente mala, gente de corazón malo, de corazón torcido, de mente torcida, maliciosa, que busca el mal, que busca hacer el mal, que trama el mal en su corazón. Mis angustiadores, los angustiadores son aquellos que lo que buscan es tenerte siempre en angustia, en zozobra, estresado, en estrés. Y mis enemigos, los enemigos son los adversarios, los que buscan tu destrucción, los que buscan tu muerte, los que se oponen. Y no estamos hablando de muerte natural. Hay personas que lo que buscan y anhelan es la muerte espiritual.
donde el saber que estás bien o que te va bien no les alegra, al contrario, eso como que les hierve. Como que, no sé, les da algo. Dice el Señor en su palabra en el libro de Samuel que cuando Saúl escuchaba que decían que Saúl había matado a miles, pero David a 10.000, el solo hecho de ver que David fuera un hombre de guerra, victorioso, guerrero, eso como que le generaba rabia, envidia. La envidia, dice el Señor en su palabra, que es como cáncer a los huesos. Hay personas a las cuales simplemente se vuelven enemigos por el hecho de saber que te va bien. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Dice, una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Es hermoso porque aquí vemos a David en este Salmo 27 diciendo, aunque se juntaron contra mí los malignos, los angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezarán y caerán, dice el Señor en su palabra. Ellos tropezarán y caerán. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Yo estaré confiado. ¿Confiado en quién? En Jehová. En Jehová de los ejércitos. Aleluya. Una cosa he demandado de Jehová. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. Una sola cosa yo demandaré de Jehová. Aleluya. Y es que no me aparte nunca de su casa, de su camino. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. En el nombre de Jesús. Que sea cual sea la situación que tú puedas estar viviendo, en el nombre de Jesús, que lo único que le demandes a Jehová, dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. O sea, que Él no solamente la demandó, sino que la buscó. Él puso de su parte, Él accionó. Ese buscar del Señor, ese buscar de su presencia, ese buscar de su sabiduría que el Señor la da gratuitamente. Esa sabiduría, ciertamente, hay que pagar el precio y el precio es anhelarla. El precio es buscar allí a papá en oración, en la intimidad. El precio es que a donde el Señor te lleve, tengas la certeza de que Él ha prometido estar contigo todos los días de tu vida, todos los días de tu vida, a donde su voluntad te lleve. No tu voluntad, sino su bendita voluntad, teniendo el entendimiento. Aleluya. Teniendo el entendimiento y la revelación de su cuerpo, de su amada y preciosa iglesia. Aleluya. Aleluya, como dice Filipenses capítulo 2, que se los voy a leer en el nombre de Jesús. Vámonos rapidito, corriendo a Filipenses capítulo 2, en el nombre de Jesús. Amén. Filipenses, estamos en vivo. Filipenses capítulo 2. Mira lo que dice el Señor en el libro de Filipenses, capítulo 2. Corintios, mis amados, estamos en vivo. Filipenses, capítulo 2. Y dice así. Dice, para mí
El vivir es Cristo. Capítulo 2. Dice, humillación y exaltación de Cristo. Dice, por tanto, si hay alguna exhortación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y compasivo, completad mi gozo, siendo de un mismo sentir, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanagloria, antes bien en humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Qué hermoso que uno de los principios de humildad es estimar a los demás como superiores. O sea, no sentirme más que los demás, no sentirme... una vez dije una palabra y después una hermana me corrigió, pero entonces vamos a utilizar esta palabra, no sentirme como que si soy el recontra de los recontra la última Coca-Cola del desierto. ¿Ok? Dice, nada hagáis por rivalidad o por vanagloria, antes bien en humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no poniendo la mira cada uno en lo suyo propio, sino cada cual también en los de otros. Haya pues entre vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo, es decir, se negó a sí mismo. Negarnos a nosotros mismos para hacer la voluntad del Señor. Negarnos a nosotros mismos para hacer lo que papá quiere que yo haga. Se humilló a sí mismo. Se humilló. En estos días conversaba con alguien y le decía, hay personas que se jactan hablando de que son humildes, de humildad, se hablan de que se jactan, porque siguen creyendo que la palabra humildad está relacionada a una forma de vestirse, a una apariencia externa, ¿verdad? Y yo digo, se tiene una apariencia humilde, pero con una actitud arrogante. Entonces no tiene coherencia. No es coherente. La humildad va asociada a un espíritu enseñable. A un espíritu enseñable. Humildad. Un espíritu enseñable, uno que está dispuesto a aprender siempre, continuamente. Amén. Dice el Señor en su palabra, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos. Negarnos a nosotros mismos por amor primeramente al Señor, que es el único al que debemos amar con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, para que de una manera genuina pueda fluir el amor hacia los demás. De una manera fluida, de una manera genuina, de una manera no fingida. Amén. En el nombre de Jesús.
Damos gloria y honra al único que es digno de la gloria, de la honra y de la alabanza. Estamos hablando acerca de que la palabra describe en el Salmo 27, dice, cuando se juntaron contra mí los malos, los enemigos, los angustiadores. Es tremendo porque David los clasifica, parece que los clasifican por grupos. Hay unos que se dedican a hacer maldad, otros a angustiarte y otros que son los enemigos. Que sabemos que el que es enemigo suyo no es enemigo suyo, es enemigo del Señor. Lo dice el Señor en su palabra en Mateo capítulo 5. Amén. Mateo capítulo 5. Entonces, las armas que el Señor nos ha entregado, orar por ellos, bendecirlos, orar por ellos, bendecirlos. Amén. Dice el Señor en su palabra en 2 Corintios 10:4. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales. 2 Corintios 10:4. Segunda de Corintios 10:4, seguimos leyéndolo, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 10:4. Segunda de Corintios 10:4. 10:4. Y dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es hermoso porque hace aproximadamente 15 días visité una casa que se llama la Casa del Rey, ¿verdad? Que Dios bendiga a nuestros pastores, al pastor Oranger que me recibió allí muy cordialmente, y es tremendo porque él, ¿verdad? Cuando hablaba de esta palabra, venciendo a los enemigos, venciendo a los angustiadores, él nos decía, ¿usted se imagina? O sea, cómo nosotros peleamos con nuestras propias fuerzas con la ansiedad. Usted se imagina ahí cayéndose a puñetazos ahí con la ansiedad. ¿Ah? ¿Qué hacemos? Agarramos, buscamos una pistola para matar la ansiedad, para matar el estrés, para matar, no sé, todo aquello que tú sientes que te angustia. El estrés, cuántas personas viven el día de hoy angustiadas, apuradas, corriendo, que si pensando en la moneda, en la tasa del día, en lo que sube, en lo que baja, en lo que no baja. El Señor nos ha dado herramientas, nos ha dado armas poderosas. Una de esas armas, la primera, es la oración. Dice el Señor en su palabra, orar sin cesar. Orar sin cesar es estar en todo tiempo allí clamando al Señor. Clamando, el Señor dice, al que toca se le habla, el que busca halla. Insistir ahí en la oración, en esa oración intercesora, clamando, creyendo lo que dice en su palabra. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas. Lo que ojo no vio, ni oído escuchó, es lo que me he guardado, me he reservado para los que me aman. Clamar, 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 orar, hasta que veamos respuesta.
Si no ves respuesta, el Señor nos ha dejado otra arma poderosa, el poder del ayuno. Ayunar, vigilar, adorar, tener una actitud de adoración, una actitud sin quejas, una actitud de Señor. Esto es para loco, porque yo quiero que usted entienda que el evangelio es locura, que las cosas de Dios son locuras para el hombre. Es imposible que usted esté viviendo alguna situación, alguna adversidad en su casa, quizás con el esposo o con la esposa o con los hijos o con lo que sea, y que usted esté metido o en el cuarto adorando o en la iglesia adorando o esté en el trabajo cantando y adorando. Porque usted ha tomado la decisión de descansar en el Señor, de dar gracias a Dios por todo. Gracias, Señor. No lo entiendo, me duele, pero tu palabra, Señor, que dice que a los que te amamos todas las cosas nos ayudan a bien, me consuela, me fortalece. Porque aunque no lo veo, aunque no lo entiendo, esto me está ayudando a bien. En el nombre de Jesús, creerlo, declararlo, profetizarlo. Así sea llorando, llore todo lo que tenga que llorar, llore. David también lloró. David también lloró. Nuestro Señor Jesucristo lloró. Lloró cuando Lázaro murió. Dice la palabra, y Jesús lloró. Creo que es el verso más corto que tiene la Biblia. Y Jesús lloró. ¿Llorar es malo? No es malo. Dios nos dio las emociones. Lo malo es cuando las emociones son las que nos gobiernan y no su precioso Espíritu Santo. ¿Airarse es malo? No es malo. Malo es cuando la ira te gobierna. Dice el Señor en su palabra, airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol y que nosotros nos vayamos a dormir bravos, peleados con la gente. Airaos, pero no pequéis. Amén. Vamos a volver a leer. Estábamos leyendo que dice el Señor en su palabra que la lucha no es contra carne ni sangre. Imagínate tú cayéndote ahí a puño con el estrés. Tú ahí cayéndote a puño con la depresión. Tú ahí cayéndote a puño con la ansiedad. Es más, hasta podemos ir al mejor médico. Usted puede ir al mejor médico, hacerse los estudios médicos. Y los estudios médicos lo que te van a reflejar algo del alma que se está manifestando en el cuerpo. Pero la raíz es otra, y la raíz solamente nos las puede mostrar su precioso Espíritu Santo. ¿A través de qué? De la oración, a través de la comunión, de la intimidad con Dios, de ese hablar continuamente con papá, de negarnos a nosotros mismos. Amén. Entonces sigue diciendo, 2 Corintios 10, desde el 4 al 6, porque dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dígalo ahí conmigo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortalezas que están en ¿dónde? Diga conmigo, aquí en esta mentecita. Fortalezas que están en esta mente, que solamente las puede derribar nuestro Padre Celestial cuando yo me acerco a Él y le digo, Señor, renueva mi mente, renueva mi manera de pensar, renueva mi manera de hablar, renueva mi manera de escuchar, de decir las cosas. Señor, renuévame, quiero ser transformado. Cuando el Espíritu Santo nos redarguye, reconocer, Señor, perdóname porque de verdad me equivoqué, porque de verdad dije esto, porque de verdad, Señor, no me expresé correctamente. Señor, te pido perdón si mis palabras, Señor, te ofendieron, si mis palabras, Señor, ofendieron y contrictaron a tu Espíritu Santo. Señor, ayúdame a no hacerlo más. Señor,
Hoy me propongo, Señor, como un día se lo propuso el rey David, a no hacer transgresión con mi boca, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, hoy te pido, Padre amado, que pongas centinelas, que pongas guardas en mi boca, Señor, que quites de mí todo lenguaje sucio, todo lenguaje impuro, todo aquello que te ofende, Señor, y que me ayudes a hablar correctamente como tú quieres que yo hable, como un hijo, como una hija de Dios. Reconocemos, como decía un pastor al cual amo mucho, nos caímos, nos levantamos, nos sacudimos y seguimos para adelante. Porque el único que te quiere ver destruido, caído, frustrado, triste, deprimido, se llama Satanás. Que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús. Porque el Señor dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti resplandecerá la luz de Cristo. Así que en el nombre de Jesús, en esta hora te ordeno, en esta hora te digo, levántate y resplandece. Sacúdete la depresión, sacúdete la tristeza, sacúdete el estrés, sacúdete el estancamiento. Levántate y anda. Aleluya. Levántate, 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 despierta, levántate en el nombre de Yeshua Hamasías. Levántate. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de alinearnos a la voz del Señor. Es tiempo de anhelar hacer su voluntad a su manera. A su manera. No es huyendo del proceso, es enfrentando el proceso, aunque nos duela. Y decir, Señor, ayúdame a salir aprobado en el nombre de Jesús. Porque tú has prometido, Señor, estar conmigo. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. Tú has prometido aconsejarme y guiarme. Bendecimos las vidas de esos hombres, de esas mujeres que Dios usa como instrumentos para darnos el buen consejo. Y el buen consejo llega a nuestra vida conforme a la multisabiduría de Dios. Si Dios quiere usar a un burro para darte el consejo, el Señor usa al burro, pero quien tiene el ojo, los oídos afinados a la voz del cielo, da gracias y dice, Señor, gracias. Gracias porque no me las sé todas. Gracias, Señor, por ese burro que has usado, Señor, para aconsejarme y guiarme. Ayúdame, Señor, a no subestimar y a no menospreciar a nadie, por muy pequeño que se vea. Porque dices en tu palabra que lo vil y menospreciado has escogido tú, Señor, para avergonzar a los que se han creído sabios. Amén. Estábamos hablando de que existen dos armas. Están las armas carnales y están las armas espirituales. Hemos sido llamados a usar las armas espirituales. Las armas espirituales son las herramientas divinas que usamos para derribar las fortalezas del enemigo, como lo es la duda, el miedo, la incredulidad y la tentación. El enemigo siempre va a querer traer duda, traer temor, traer incredulidad y traer tentación. Hace un tiempo yo conversaba con una pastora mía, amiga, la cual amo, una señora, que Dios la bendiga, bella, amada, no voy a decir su nombre, ¿verdad? Pero es una señora, que Dios me la bendiga, una pastora como de 70 años, y es tremendo, porque en estos días el Señor me confirmaba esa palabra, y yo decía, yo no acepto que alguien me diga
que una persona no puede cambiar. Y voy a siempre uso el ejemplo, ¿verdad? Porque creo que los testimonios de lo que nosotros hemos vivido, los testimonios son para glorificar el nombre de Cristo, para edificar la iglesia. Yo siempre recuerdo cuando mi papá me decía, un abuelo que falleció, que partió con Cristo a la edad de los 81 años, que cuando yo llegué a Cristo, mi papá tendría como 60. ¿Verdad? Y se convirtió 14 años después de estar yo en el Señor. Y yo recuerdo que mi papá todos los días me gritaba en mi cara que el loro viejo no aprendía a hablar. ¿Quién te dijo a ti que el loro viejo aprende a hablar? Siga creyendo tú que tu Dios, ese Dios tuyo, me va a venir a cambiar a mis 70 años, si yo tengo 70 años siendo así. Oh, aleluya, bendito el nombre de Jehová de los ejércitos, bendito el Santo de Israel. Ay, Dios mío, ese hombre de 71 años en el año 2016, nunca se me olvida. En el año 2016, un 4 de diciembre, le dio un ACV. Y vivió un proceso en una cama donde la mitad de su cuerpo quedó totalmente inmóvil. Y ese mismo hombre que me gritaba a mi cara que el loro viejo no aprendía a hablar, el Señor Jesucristo comenzó a hacer una transformación en su vida. Y en ese mismo año, 2016, 2017, mi papá confesó a Cristo y Dios hizo de él una criatura nueva, y lo primero que le cambió fue su cara. Recuerdo que mis vecinos siempre me decían que qué le había pasado a mi papá, que en dónde estaba mi papá, porque es que mi papá, cuando él estaba en casa, todo el mundo sabía que estaba, ¿sabe? Porque era un hombre que peleaba hasta con su sombra, era un hombre perturbado, atormentado, que no sonreía, que siempre estaba amargado. Y lo primero que cambió fue su rostro, y siempre tenía una sonrisa en su rostro. El Señor le quitó toda amargura. Aleluya. Y yo le decía a esta amiga, yo no acepto que ningún cristiano me diga, esa persona no va a cambiar. En estos días lo escuchaba en la prédica de una hermana pastora que creo que es cubana. Aleluya. Sea el diagnóstico que sea, no acepto que ningún cristiano me diga, esa persona no va a cambiar. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia que yo leo dice que en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. La Biblia que yo leo dice que todo lo que hacemos para el Señor, nada es en vano, que somos un pueblo bendecido y que nuestra generación será bendecida, que nuestros hijos no serán condenados a la desgracia porque son un pueblo bendecido, que todavía nosotros no hemos abierto nuestra boca cuando ya nuestro Padre Celestial ha escuchado nuestras oraciones. Aleluya. Dice que si yo creo en el Señor Jesucristo, yo y mi casa seremos salvos. Mi casa y yo serviremos a Jehová. No sé cuántos años tendrán que pasar. Para que mi papá se convirtiera, esperé 14 años, pero Jehová de los ejércitos lo hizo. Y hoy tengo la certeza en mi espíritu de que recibió a Cristo en su corazón y que hoy está en su morada. Aleluya, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, porque nada de lo que un hijo de Dios hace para el Señor es en vano. Y en su tiempo veremos los frutos. No necesitamos forzar el fruto. Simplemente necesitamos creer en el Señor y hacer nuestro trabajo, lo que Dios nos ha dejado. Aleluya. Aleluya.
Así que hoy de parte de Dios te digo que si lo que te angustia, que si lo que te preocupa es ese familiar que aún no se ha convertido, entrégaselo a Dios, ora por él, mengua. Aleluya, mengua, hermana. ¿Y qué es menguar? Menguar es descansar en el Señor. Es decir, Señor, tú lo amas más que yo porque tú lo creaste. Tú lo creaste, Señor. Ayúdame, Señor, a mantenerme enfocado en lo que tú quieres que yo haga, en lo que es tu voluntad para mi vida, en el propósito, en lo que tú me has entregado, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Las armas espirituales que el Señor te ha entregado, la palabra de Dios. La Biblia es un arma poderosa para discernir la verdad del error y para resistir las mentiras del enemigo. Leer esta palabra, meditar esta palabra, declarar esta palabra, creyendo que lo que esta palabra dice. Isaías 54:17 dice: ningún arma forjada que se quiera levantar en contra de mí, de mi casa, prosperará. Ninguna lengua mentirosa, ninguna lengua maldiciente que se levante contra mí en juicio prosperará, porque esa es la herencia de nosotros los santos. Dice el Señor en su palabra, en el libro de Romanos, que ninguna condenación hay para los hijos de Dios y que no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. Nada nos puede separar de su amor, ni hambre, ni enfermedad, nada. Te lo voy a leer, te animo a que lo leas porque quiero que sepas que aquí vamos fluyendo conforme el Espíritu Santo nos dirige. Amén. Romanos 8 desde el 1 en adelante dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no están andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, es decir, los que andan conforme al Espíritu. Porque si nosotros andamos conforme a la carne, dice que ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil a causa de la carne, Dios, enviando a su propio Hijo, en semejanza de carne de pecado, y en lo concerniente al pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Aleluya. Desde el 14 en adelante dice: porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de servidumbre para recaer en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da juntamente testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos justamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues consideró que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Romanos 8, del 29 en adelante. Pues diremos esto: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas?
¿Quién acusará a los escogidos de Cristo? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Aleluya! Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por tu causa somos muertos todo el día, somos considerados como ovejas de matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Te estoy hablando acerca de las armas, de las herramientas poderosas que el Señor nos ha entregado para vencer a los malvados, a los angustiadores, a los enemigos en el nombre de Jesús. La oración, la comunión con Dios es fundamental para obtener dirección, fortaleza y protección en la batalla espiritual. Orar, interceder, orar, aún por los que te maldicen, aún por los que te persiguen, aún por los que te desean mal. Es lo que está escrito, es lo que el Señor nos enseña en su palabra en Mateo 6. La fe es la confianza en Dios y en su poder. Es esencial para superar los desafíos y los obstáculos. Necesitamos creer que el que ha dicho que lo hará, ya lo hizo. Aleluya. Y que así como está establecido en los cielos, se manifiesta y se establece en la tierra para la gloria y la honra de su nombre. A nosotros nos toca es creerlo, declararlo, llamar lo que no es como si fuese. Señor, ayúdanos a verlo como tú lo ves. Ayúdame, Señor, ayúdame. Yo me acuerdo que mi hijo tuvo una etapa en la adolescencia en la que se me iba para la esquina. Y yo decía, ¿qué hace este bendito muchacho en la esquina? Hasta que hubo un momento que yo decía, Señor, mi hijo le está predicando a sus amigos en el nombre de Jesús. Declaro que él está en esa esquina predicando, Señor. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, que ellos se convierten a él y él no a ellos. Y yo recuerdo que muchas veces llegaba llorando y decía, mamá, los muchachos se fueron y yo quería irme con ellos y me dejaron. Aleluya. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted no pertenece a un reino, aunque usted quiera quedarse en ese reino, el mismo diablo lo saca a patadas, porque ese no es su lugar, porque usted ya fue escogido por Dios para resplandecer, para hacer luz en medio de las tinieblas. Aleluya. Aleluya. La justicia. Vivir una vida recta y obediente a Dios es un escudo contra las acusaciones del enemigo. Si la gente va a hablar, que hable, pero que no hablen porque nosotros le damos motivo. A nosotros nos toca hacer las cosas como el Señor quiere. A veces ahí a regañadientes. Yo he hecho muchas cosas a regañadientes. Pero de repente el Señor me hace consciente de que lo estoy haciendo regañadiente y me trae Filipenses 2. Hace todo con gozo y con contentamiento. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a tener contentamiento. Señor, ayúdame a no quejarme. Señor, ayúdame. Porque hay cosas que las hacemos a regañadiente. Pero bendito el nombre de Jesús, que aún a regañadiente usted obedece y lo hace. Aleluya. La verdad, vivir en verdad, ser de verdad, dejar la hipocresía, ser de verdad. Siempre me enfoco en eso porque es algo que el Señor ha ministrado mucho a mi vida. Tenemos que ser de verdad, por muy duro que sea o que parezca. Porque el Señor detesta la falsedad, el Señor detesta la hipocresía. Y muchas veces hasta para ser de verdad necesitamos sabiduría. Por eso es que tenemos que pedirle sabiduría al Señor. Señor, dame sabiduría. Porque cuando usted determina llevar una vida de verdad,
Usted no soporta la hipocresía y no puede ser hipócrita, porque sus mismos gestos, su cara, yo digo, se transfigura y la gente se da cuenta, sobre todo cuando tenemos que somos muy expresivos. Mi cara sola, aunque yo trate de callar, cuando hay algo que no me gusta, ya mi esposo sabe, algo está pasando. ¿Qué te pasa? Me pregunta. Dime qué te pasa, dime qué tienes, dime por qué esto. Porque mi sola cara, las expresiones de mi cara ya hablan. Porque cuando determinamos tener una vida de verdad, de transitar el camino de verdad, que es Cristo Jesús, no toleramos la hipocresía. No la toleramos y no podemos ser hipócritas. No podemos, porque si hay algo que Jesucristo aborrecía, era la hipocresía. Cuando usted lee Mateo 24, se va a dar cuenta cómo nuestro Señor se expresa y dice: fariseos hipócritas, manada de víboras. Imagínese lo duro de esta palabra. El Señor quiere que seamos de verdad, de verdad, de verdad. Si estoy triste, estoy triste. Si tengo ganas de llorar, lloro. Porque tengo que aparentar algo que no soy o algo que no en ese momento. ¿Es malo llorar? No es malo llorar. Lo que es malo es que te le pases la vida llorando. No. Hay tiempos para todo, lo dice el Señor en el libro de Eclesiastés. Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, tiempo para vivir, tiempo para morir. Lo que tenemos es que pedirle al Señor discernimiento y sabiduría para poder discernir los tiempos que estamos viviendo. Los tiempos que estamos viviendo, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, y también poder discernir que tus tiempos no son mis tiempos. Que quizás tú estás transitando ahorita algo que ya yo lo pasé. O viceversa. Yo estoy comenzando a vivir un tiempo que ya tú lo viviste. Yo no puedo traer a un bebé de meses a vivir un tiempo de ya uno que ya tiene 10 años. Ojo, pero no puedo subestimar al de meses. Porque ese de meses, igualito Dios lo usa y nos enseña. En el nombre de Jesús, yo oro al Señor para que esta palabra haya sido de edificación para tu vida, venciendo a los angustiadores. El Señor nos ha dejado herramientas poderosas, la oración, su palabra, el ayuno, ser de verdad, caminar en justicia. ¿Y quién es la justicia? Cristo. En estos días, en una de las plataformas en las cuales orábamos por justicia. Y es tremendo porque en el momento que oraba e intercedía, yo le decía: Señor, ten misericordia de nosotros, porque los entendidos sabemos que la justicia de Dios comienza por nosotros. Y para yo poder clamar y pedir por justicia, tengo que tener el entendimiento de que la justicia de Cristo comienza por mí. Su justicia comienza por nosotros, que nosotros tenemos que tener el entendimiento de que hay cosas que se quieren juzgar afuera que están adentro. ¿Cómo juzgo el orgullo si soy orgulloso? ¿Cómo? ¿Cómo juzgo el chisme o la murmuración si soy un chismoso? ¿Cómo juzgo la ilegalidad si vivo siempre en un chanchullo? ¿Cómo juzgo la confusión si ni siquiera sé dónde estoy parado? Si todavía no sé para dónde voy. Jesucristo, diga conmigo: Jesucristo, ayúdanos. Jesucristo, ayúdanos. Cuando oraba decía: Señor, ten misericordia de nosotros, porque los entendidos sabemos que tu justicia comienza por nosotros, que si queremos orden afuera, tú vas a comenzar a ordenarnos primeramente a nosotros. Aleluya, porque ¿cómo juzgo yo el desorden si vivo una vida desordenada? Por eso es que hay cosas que no podemos hacerlas solamente por hacerlas, porque otro nos manda a hacerlas. Porque cuando somos responsables y entendemos el trato que Dios tiene con cada uno de nosotros, aleluya,
Tenemos que tener el entendimiento, la revelación y la sabiduría para saber, Señor, ayúdanos, 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 ayúdanos. Les amo y les bendigo en el nombre de Jesús. Oro a mi Señor para que esta palabra el día de hoy, venciendo a los angustiadores, sea una palabra de edificación para tu vida, que el Señor te direccione, que el Señor te guíe, que su precioso Espíritu Santo te guíe a toda verdad, porque es una promesa que Él nos ha dado. Dice, te mostraré las cosas antes de que acontezcan y te guiaré a toda verdad. Tienes al mejor maestro, al más precioso de todos, a su precioso Espíritu Santo. Tú le dices, Señor, enséñame, Señor, hazme entender, Señor, guíame, precioso Espíritu Santo, y estoy segura que el Señor enviará la respuesta oportuna. Amén. Que el Señor me los bendiga, la paz y la gracia de Dios sea con todos nosotros, y recuerden darle a la palabra suscribirse, darle a compartir, y si esta palabra el día de hoy ha sido edificación para tu vida, quiero que me des un amén en los comentarios y que me dejes tu petición de oración. Recuerda darle a la campanita y al me gusta. No hay límites para oír su voz. No seas un eco. Fuiste creado y diseñado para ser una voz, su voz, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a despedir este tiempo, Señor. Padre, te doy las gracias por tu amor, te doy las gracias por tu fidelidad. Te doy las gracias, Señor, por esta palabra. Te pido en el nombre de Jesús, amado Dios, que esta palabra, Señor, sea de edificación, Señor, para tu pueblo, para tu iglesia, sin importar pueblo, ciudad o nación. A donde sea, Señor, que tu voluntad, Señor, lleve, Dios mío, este mensaje, Dios mío. Yo te pido en el nombre de Jesús que traiga sanidad, que traiga libertad, que traiga liberación, que traiga restauración, que traiga edificación, Señor, y que lo que no ha sido sembrado por tu Espíritu Santo, Señor, sea desarraigado, sea destruido, sea derribado y se establezca, Señor, tu verdad para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Amén, amén, amén. Vamos a cerrar adorando. Acuérdense que estamos en vivo, adorando. Hay un río de vida que fluye en mí. Vamos, esta adoración me encanta. Hay un río de vida que fluye en mí. En el nombre de Jesús. Vamos a adorar, vamos a cantar, vamos a darle gloria al Papá. Dígalo, vamos. Hay un río de vida que fluye en mí. Hay un río de vida que fluye en mí. Hacia el ciego ver, al cojo andar, al cautivo librar de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí. Hay un río de vida que fluye en mí. Hacia el ciego ver, al cojo andar, al cautivo librar de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí. Hay un río de vida que fluye en mí. Hacia el ciego ver, al cojo andar, al cautivo librar de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí. Que fluye en mí. Hacia el ciego ver, al cojo andar, al cautivo librar de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí. Hay un río de vida que fluye en mí. Hacia el ciego ver, al cojo andar, al cautivo librar de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí. Y a mí me da poder. Y a mí me da poder. Y a mí me da poder para poder
Hace al ciego ver, al cojo andar, al cautivo librar de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí, grítalo, que fluye. Hace al ciego ver, al cojo andar, con tu palma. Hay un río de vida que fluye en mí, hay un río de vida que fluye en mí. Hace al ciego ver, al cojo andar, al cautivo librar de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí y a mí me da poder, y a mí me da poder, y a mí me da poder para poder vencer. Aleluya. Y a mí me da poder, y a mí me da poder para poder vencer. Aleluya, 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 aleluya. La gloria cayó aquí. Aleluya, 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 aleluya. La gloria cayó aquí. Aprovecho la oportunidad para compartirte esto. Esto me lo daba el Señor en estos días, leyendo un libro que me dio mi pastora, que el Señor la bendiga, una mujer a la que amo y respeto mucho. Te amo, pastora, el Señor te bendiga. Y dice, nunca subestimes el poder de tus palabras y tus obras. Con algunas palabras amables puedes cambiar la vida de una persona para mejorar o para empeorar. Dios nos pone a todos en la vida de los demás para impactarnos los unos a los otros de cierta manera. Amada iglesia, hoy solo quiero que sepas que nos necesitamos y que unidos somos más fuertes. El Señor te bendiga. Nelly Rodríguez para servirte desde esta hermosa tierra en la cual Dios me dio el privilegio de nacer y de vivir estos tiempos que estamos viviendo para que su gloria se manifieste. Venezuela, tierra donde fluye la leche y la miel. Aleluya, donde hay una iglesia que está siendo avivada para manifestar su gloria. El Señor me lo bendiga. Pero a mí